pues, de amplia trayectoria en nuestro país. Te damos las gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en esta nueva edición de Argumentos. No, muchas gracias, Rosa, a ti por la oportunidad de compartir en este programa. Bueno, Mercedes, veíamos en ese primer segmento uno de los temas que ha sido noticia a nivel nacional, pero también internacional, por la importancia que reviste y que ha tenido el tema de Venezuela en la coyuntura internacional, ese acuerdo firmado y dado a conocer en un comunicado por el gobierno francés con la firma del presidente de ese país, Emmanuel Macron, de los presidentes de América Latina, Gustavo Petro, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Argentina, Alberto Fernández, así como también las partes del conflicto en Venezuela. Por el gobierno estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez y por la plataforma unitaria Gerardo Bley. Ahí leíamos parte de los puntos. El tema de elecciones libres, justas, que además agregaron, e incluyentes, que todos puedan participar y que además de ello puedan además irse aliviando las sanciones a Venezuela. Y todo esto firmaron ese documento. ¿Cuál es la importancia que reviste este acuerdo para nuestro país? Mira, yo lo veo en la misma dirección en la que hemos venido viendo iniciativas tanto del presidente Petro como del presidente Lula de ir virando, ir cambiando un poco la visión de la comunidad internacional hacia el tema de Venezuela, ir superando esa estrategia de máxima presión o de asfixia que durante la era de Trump pues tuvo su máximo exposición o esplendor, y desde el saludo de Maduro y Macron y una serie de iniciativas en América Latina, pues hemos venido viendo el desarrollo de esta iniciativa. Esta iniciativa es buena, yo siento que es inteligente, pienso que están pensando en los venezolanos, tanto los que están en Venezuela como los que están fuera, en aliviar el sufrimiento de los venezolanos. Pienso también que están pensando en la democracia, en la diplomacia, en los mecanismos que tiene la política para resolver los conflictos, que al final está en manos de los venezolanos y de nuestra capacidad de organización, de actuar con inteligencia en un contexto muy difícil, de sanciones, de autoritarismo, de secuestro institucional, de abrirnos paso hacia la democracia. Yo creo, Rosa, que en los venezolanos persisten en este momento dos sentimientos muy grandes, ¿no? Por un lado, un fuerte y urgente deseo de cambio. 90% de los venezolanos rechaza el gobierno actual. Las últimas encuestas le han dado al gobierno su peor piso político en estos 24 años. Y a la oposición también. Sí, exacto, pero bueno, el mayor rechazo lo tiene el gobierno por su gestión, por su pésima gestión. Y al mismo tiempo, así como tenemos un deseo urgente de cambio, como lo que se manifestó en Barinas, por ejemplo, también tenemos una grandísima incertidumbre sobre lo que pueda hacer el gobierno de aquí a las próximas elecciones, ¿no? Desde inhabilitar a muchos más candidatos hasta simplemente suspenderlas con la excusa de las sanciones, por ejemplo, que es un discurso reiterativo del gobierno que ahora están como, da la impresión, ¿no?, de que condiciona la elección al levantamiento de las sanciones, claro, ¿no? Entonces, esos dos sentimientos, digamos, son muy fuertes y yo creo que van más allá, en cuanto al liderazgo político, van más allá de consignas briosas o de voluntades inflamadas o de gritos o de estrategias maximalistas. Nos obligan a actuar con mucha inteligencia en este momento, a pensar qué es lo que más conviene a Venezuela, a ver cómo podemos orientar ese deseo de cambio hacia un verdadero cambio y no hacia un barranco, un precipicio, una estrategia fallida. Y creo que eso exige del liderazgo político, bueno, pues mucha seriedad y mucha responsabilidad que a veces uno en el discurso no lo encuentra, ¿no? A veces en el discurso de la opinión pública, de los candidatos, en las primarias, pues no encuentra esa profundidad de pensamiento político, de alta política que hace falta. Y ya para terminar, tu pregunta, no solo pienso en los partidos y en la responsabilidad de los líderes políticos o de los candidatos, pienso también en toda la fuerza social de Venezuela, en la iglesia, en las academias, en las últimas autoridades electas en la Universidad Central de Venezuela, en Fedecámaras, que mañana celebran su asamblea anual, en los sindicatos, en los maestros. Tenemos que sumar todos a esa reflexión colectiva sobre qué es lo posible, cómo podemos lograr un cambio, que ese cambio tiene que concretarse en una alternabilidad en el Poder Ejecutivo y cuáles son los pasos, no en falso, los pasos ciertos que tenemos que dar para que eso se concrete.
Bueno, pasos que tiene que dar la oposición y solemos escuchar a líderes de la oposición diciendo deberíamos llegar a un consenso, deberíamos unirnos frente a un proyecto nacional, pero ¿cuándo van a pasar de ese deberíamos a de verdad concientizar que es un deber que tienen con el país y además asumirlo? Sí, bueno, pareciera que los tiempos de la política a veces son como más lentos, ¿no? Ayer escuchaba al presidente de FECámaras decir, los empresarios hemos aprendido que los tiempos de la política son más lentos que los tiempos de los empresarios, bueno, porque son voluntades que tienen que ceder, que tienen que deponer tantas cosas acumuladas de tantos años, que tienen que desprenderse de proyectos maximalistas, personalistas y dar paso a una estrategia que de verdad termine siendo, aunque no sea la ideal para cada uno, tendrá sus cosas que en las que no se esté de acuerdo, sea la posible y la que le traiga bien a todos los demás. Me acabo de acordar de una canción de Pablo Milanés, ¿no? que dice, cuando habla del amor de su vida, dice, no es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé, ¿no? O sea, no es perfecta las oportunidades que tenemos para el 2024, pero tenemos que lograr de acercarnos todos a un candidato, a una propuesta, a un equipo, a una plataforma que nos incluya a todos y que sea capaz de unir a este país que está tan dividido, tan fragmentado, sobre todo las fuerzas que se oponen al gobierno. Ahora, dentro de esas estrategias que tiene que tener la oposición, ¿cuál es tu mirada respecto a los candidatos que se encuentran inhabilitados? Ahí veíamos en ese punto del acuerdo que decían de forma muy clara que además de un proceso de elecciones libres, transparentes, que además sean incluyentes, que todos puedan participar. ¿Cuál es la posición que tienen respecto a los que están sancionados y también cuál sería la recomendación en caso de que esas sanciones o que de esa inhabilitación, esa inhabilitación continúe de cara al proceso electoral? Mira, las inhabilitaciones hasta ahora todas han sido arbitrarias. Ninguna ha seguido un proceso judicial justo, ninguna ha tenido un debido proceso, todas han sido entre pitos y medianoche, con sanciones administrativas y absolutamente desproporcionadas, injustas, arbitrarias. El caso más increíble fue el de Barinas. En Barinas dejaron competir al candidato y en pleno proceso de conteo de los votos, como se dieron cuenta que estaba ganando, lo inhabilitaron. Sí. Creo que una cosa más arbitraria que esa no hemos visto en estos años, una cosa más monstruosa que esa. Sin embargo, eso no impide ganar las elecciones. Eso no impide desplazar del poder a quienes llevan 20 años maltratando a los ciudadanos. En ese caso tuvieron que activar un plan B, en el caso de Barinas luego el plan C. Pero el líder, que no se inhabilita nunca, porque un liderazgo nunca se inhabilita, el liderazgo es una relación que se establece entre el líder y la ciudadanía. Fue capaz de superar esa arbitrariedad, superar esa injusticia y lograr ganar y lograr la alternabilidad. Al final es como los juegos de fútbol que hemos visto hace poco el Mundial con tanto entusiasmo, ¿no? O sea, frente a 1000 obstáculos que se le ponen al jugador, el que está concentrado en el juego y que lo que tiene que hacer y que sabe que lo que tiene que hacer es meter el gol, pues es capaz de saltarse todos los obstáculos hasta lograr su objetivo. O sea, aquí de lo que se trata es de ganar. Y como tiene que ver con un contexto de elecciones, pues nos basta ganar, porque el candidato estaba ganando. Después hay que ser capaz de cobrar. Y luego hay que gobernar un país que tiene, bueno, unas crisis, un caos, una anarquía que la vemos por todos lados, no nos las tienen que contar. Vemos la anarquía a todo nivel en nuestros municipios, en nuestras carreteras, cada vez que queremos solicitar algo del gobierno, pues vemos que la anarquía impera y que las instituciones están muy debilitadas. Hay que ser capaz de gobernar. Y hay una persona dentro de la oposición que recoja esas características y que además una de las tareas quizás más difíciles es la de unificar a todo el sector de la oposición o las oposiciones, como les pueden decir. Yo creo que sí las hay. Y para dar una pista, digamos, para orientar la discusión, porque al final tiene que ser una decisión de muchos, yo escogería entre todas las cualidades una y excluiría entre todos los defectos que pueda tener esa persona uno, ¿no? La cualidad que tiene que tener es que tiene que ser una persona capaz de unir a los venezolanos. ¿Quién o quiénes generan confianza en los distintos grupos políticos que hay en el país en este momento? Tiene que haber sido una persona que haya estado apartada de esa confrontación existencial, agónica de desplazamiento, que no permite que le confíen en él o en ella un grupo de personas, que sea capaz de unir a Venezuela. Y el defecto que excluiría es el excesivo protagonismo
el sectarismo, el hacer prevalecer siempre mi partido, mi movimiento, mi grupo por encima del interés nacional. Pienso que con esa característica pues se pueden encontrar personas que sean capaces de generar esa confianza, esa capacidad de hacer que se reencuentren, que se unan todos los venezolanos, ¿no? Bien, Mercedes, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando del panorama político nacional y también si usted está en casa, tiene preguntas, inquietudes.